Buenos días, profe. Hoy día, nuestro último día de clases. Vamos a ver dos cosas. Las respuestas con respecto a la prueba que fue subida ahora, el día lunes. Y vamos a hablar hoy día también lo último, que tiene que ver con las principales medidas de epidemiología y algunas cosas con respecto al ciclo vital, que son programas que están inmersos los distintos profesionales de salud y que cada cual, ¿cierto?, tiene objetivos, principalmente porque tienen que responder a los objetivos que se plantea en el Plan Nacional, ¿cierto?, de atención de salud. Así es que voy a ver la prueba primero, ¿ya? Va a quedar grabado para que así ustedes puedan, si quieren, corroborar con lo que ustedes respondieron. En todo caso, si hay algún problema, algún detalle, me lo hacen saber. La prueba tenía 33 puntos y, como bien les comenté en el correo, fue evaluado con un 60% de exigencia, ¿ya? La asignatura exige 70, pero yo dije, bueno, 60 porque igual estamos en otras situaciones y la idea, ¿cierto?, no es perjudicarlos tampoco. Entonces la primera era respecto al índice de Gini, que podemos decir, ahí la alternativa era ninguna de las anteriores, porque ninguna, ¿cierto?, correspondía como a la definición en sí. Luego, el proceso de gestión de salud eran todas las anteriores, un trabajo integral, dinámico, un trabajo coordinado, y deben hacerse partícipe sociedades, ¿cierto?, o el área social, privada, todos los que son las ONG, todo, o sea, todos son parte de. En la 3, dentro de las estrategias fundamentales para la promoción, ahí teníamos la alternativa A y C, que era educación en salud, participación social e intersectorialidad, y la comunicación social y la abogacía. Luego, en los diferentes estilos de vida, son determinados por, y ahí era la C, ¿ya? La interacción entre factores protectores y factores de riesgo. En la 5, cuando nos referimos a prevención, podemos decir que, y ahí la única correcta, era la prevención primaria, que se enfoca al diagnóstico precoz de las patologías. Todas las demás estaban mezcladas. En las 6, las principales funciones que se realizan en la atención primaria eran todas, ¿ya? Todas las alternativas: derivación, pesquisa, promoción y control. En las 7, el nivel de atención secundario se clasifica en diferentes categorías, y para poder categorizarlo se debe conocer la complejidad, la ubicación geográfica y la organización administrativa, ¿ya? Y según el número de prestaciones. Luego, en la 8, dentro del nivel de atención primario, encontramos, era A y B, consultorios rurales y postas rurales, y centros de salud urbanos y comunitarios de salud familiar. En la 9, referente al consentimiento informado, ahí la única alternativa era que le proporciona al paciente la autonomía de decidir sobre los procedimientos médicos a los que será sometido. En la 10, los principios básicos de la ética son la beneficencia y el respeto por la autonomía. Luego, en la 11, referente a los determinantes sociales en salud, la alternativa son las circunstancias en que la persona nace, crece, vive, trabaja y envejece. La 12, en el año 2005, la comisión de determinantes, los objetivos eran todas las alternativas, porque estaban mezclados ahí objetivos y el enfoque de la comisión. En la 13, referente a los determinantes sociales nuevamente, la incorrecta era que el sistema de salud no encaja dentro de las determinantes sociales de salud. O sea, es ilógico, ¿sí? De ahí parte todo. Y el diagrama de Ishikawa nos permite visualizar las razones por las que van a dar origen a un problema, o que dan origen a un problema, ¿ya? No es una solución al problema, sino que nos permite identificarlos, ¿ya? Ya. Luego, en el verdadero y falso, la primera era falsa. Si en Chile hay 103 médicos por 1000 habitantes, bueno, ahí ya estaba el primer error, porque significa, ¿cierto?, que hay 2 médicos por cada 1940 habitantes. Y no, porque es uno, ¿ya? O sea, son 103 por 100.000 habitantes. Y es 1 por 970, ¿ya?
La segunda era verdadera. La tercera, un CESFAM, también el error decía de 30 a 35.000, en realidad es entre 20 y 25.000. La 4 era falsa también, porque el director del servicio de salud, o sea, el director de un hospital no depende del servicio de salud, o sea, es autónomo en ese sentido. Entonces, era falsa. La 5 era verdadera, ¿ya? La 6 era falsa porque las condiciones de trabajo son determinantes estructurales, pero los factores conductuales son intermedios. La 7 es falsa también porque la región de Bernardo Higgins es la más equitativa, ¿ya? La 8 falsa porque estos países son los menos igualitarios, ¿ya? Panamá, Colombia y Brasil. Ahora, nosotros estamos en América del Sur, pero somos los más inequitativos de la OCDE, ¿ya? Que es el grupo donde están estas potencias mundiales, ¿cierto? Así que ahí esa es la diferencia, pero no somos los más inequitativos en América del Sur, ¿ya? Luego, ¿cierto? La inmunización contra la H1N1, que es la influenza, es obligatoria en nuestro país, falsa, voluntaria. Todas la tuvieron buena porque no está dentro del Plan Nacional de Inmunización. Y la 10, ahí estaba al revés, ¿ya? Porque es es decir, 0,95 hombres por una mujer, ¿ya? Así que esa era falsa también. Y luego, en las preguntas, ¿cierto? En la primera, con respecto a lo que es derecho y lo que es deber en salud, ahí tenía 2 puntos. Luego ustedes tenían que elegir uno de los componentes de uno de los objetivos de la Comisión de Determinantes Sociales y explicar un poco. También ahí la mayoría tuvo 2 puntos. Y finalmente, de acuerdo a esa tabla, aquí el enfoque era con respecto a sobrepeso y obesidad en adultos y cuáles eran las grandes diferencias, ¿cierto?, entre lo que era América del Sur, Centro y el Norte. Y ustedes ahí aplicaron determinantes, principalmente, determinantes, que influían en que el sobrepeso, por ejemplo, y la obesidad fuera tan alta en América del Norte y no así en América del Sur y Centro. ¿Ya? Y eso tenía 5 puntos. Así que total, 33. El promedio, al promedio de las notas estuvo entre 5 y 5,5. Ahí estuvo la mayor proporción. ¿Ya? Hubo 6, ¿ya? Sobre 6, así que súper bien. Y varios 4 y rojos, muy poquitos, ¿ya? Si mal no recuerdo, son 3 moraditos, ¿ya? No son rojos. Así que eso es. Y en el mismo correo yo les expuse que no tengo ningún problema en hacer, ¿cierto?, una tarea extra, que va a ser como una tarea, no es un trabajo así, no, es algo bastante puntual, que ustedes podrían desarrollarlo y ahí se evalúa, ¿cierto?, la nota con menor calificación. Estamos hablando de la primera, segunda o tercera nota, y ahí hacemos la proporción entre la tarea y el porcentaje que va a aportar esa prueba, ¿ya? Así es que eso ya en su momento. La idea es que sea cuando se rinda, ¿cierto?, la tercera prueba, que la tenemos para el día 5 de enero, ¿ya? Si ustedes quisieran adelantarla, bueno, eso va a depender de ustedes solamente. Pero lo que pasa es que tienen la pausa estudiantil. Entonces ya no se puede hacer clases esa semana, ya que es la última semana de diciembre. Y estamos ya en la penúltima. O sea, impresionante cómo pasó el tiempo. Entonces el día 5, como es día martes, ¿cierto? Sí. Ustedes van a rendir la tercera prueba y durante el día, porque imagino que ustedes van a saber cómo les fue, qué tan difícil, qué no tan difícil fue la prueba, ahí ustedes me escriben, ¿cierto? Y me dicen, profesora, yo quiero optar a mejorar mi nota, ¿ya? Y ahí yo les asigno el trabajo, la tarea que les digo, ¿ya? Y ahí como es martes, van a tener hasta el día viernes en la noche para mandarla. O sea, no son poquitos días, pero ustedes en unas 2 horas lo podrían desarrollar,
porque va a significar buscar información, ¿ya? Así que más o menos le estoy dando luces de lo que van a tener que hacer. Eso. ¿Alguna duda, chicos? ¿Hay alguna duda? Profe, ¿esa tarea sería en grupo o individual? No, es individual, mi niña. Individual. Ya, ¿Ya? ya, profe, gracias. Ok. Bueno, vamos a partir ya con hoy día las principales medidas en epidemiología y también hablar un poquito de los tipos de estudios epidemiológicos que al momento de cuando ustedes sean futuros profesionales, salubristas, en los distintos lugares de trabajo a veces le van a pedir, ¿cierto? Indicadores, información, investigación, de alguna manera. Y eso ustedes tienen que manejarlo. Aunque todo está en internet hoy, o sea, yo pude haber aprendido algo en la universidad, ¿cierto? Pero como no lo aplico, se me olvida y después recurro a lo que está en internet, ¿sí? Es eso, así es ahora. Entonces, principalmente estas medidas o estos indicadores que ya lo hemos conversado, dan cuenta de en qué condiciones se encuentra un país, en qué condiciones de salubridad principalmente, si es un buen país o un mal país para vivir, ¿ya? Por algo somos de alguna manera la elección de muchos de los migrantes, ¿cierto? Y que llegan a nuestro país porque ven mejores oportunidades o condiciones de vida. Y entonces son indicadores que los podemos ver a nivel macro, que nos van a comparar con otros países, pero también a nivel micro, es decir, internamente. Porque igual sabemos que dentro de nuestro país hay una gran desigualdad, o sea, está muy centralizado, hay algunas regiones que no cuentan con una cantidad de médicos específica, o la atención de salud necesaria, entonces las personas tienen que ser derivados, tienen que viajar, movilizarse, eso significa eh, dinero, tiempo, no, o sea, hay hartos factores que lamentablemente por ser tan largos y estrechos, yo creo, nos ha llevado a esta centralización. Y se habla mucho del regionalismo, o sea que hay que empoderar a las regiones, pero el empoderamiento va de la mano también con recursos. Pero no sacas nada con decirles, sí, no, si ustedes pueden hacerlo, ya, pueden hacerlo, pero ¿y si no hay recursos? ¿Mm? Bueno, entonces, cuando se investiga la salud de la población, también se propone una o varias explicaciones hipotéticas que posteriormente se tienen que eh, contrastar empíricamente, es decir, se tienen que comprobar bajo la experiencia. Y en ese proceso, los conceptos de medición y de variables resultan fundamentales, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de variables, son aquellos atributos o características de los eventos, de las personas o de un grupo de estudios que van a cambiar de una situación a otra o de un tiempo a otro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una variable es la edad. Yo si hago un estudio voy a encontrar distintas edades, ¿cierto? O puedo también, una variable ser el género, porque voy a tener quizás hombres y mujeres. O una variable, otro ejemplo, puede ser el estado civil. Y en el estado civil yo voy a encontrar solteros, casados, viudos, separados, convivientes, etcétera, ¿cierto? Entonces, eh, es así, ¿ya? Es así. Las variables, lo dice la palabra, varían, cambian, ¿ya? Y la medición consiste en asignar un número o una calificación a alguna propiedad específica de un individuo, una población o un evento, usando ciertas reglas. Claro, porque ahí es donde tenemos las famosas, ¿cierto? Proporciones, razones y tasas, ¿ya? O números absolutos también que podemos tener. Ahora, cuando hablamos de proporción, estas son medidas que expresan la frecuencia con la que ocurre un evento en relación a la población total en la cual éste puede ocurrir, ¿ya? Dicho de otra forma, es una porción del total. Ejemplo,
Si en un año se presentan 3 muertes en una población de 100 personas, la proporción va a ser el numerador con el número de muertes partido por el denominador por el total de personas, ¿ya? Y eso yo lo multiplico por 100. Las proporciones siempre son por 100. Por lo tanto, finalmente el resultado me va a hablar de porcentaje, ¿ya? También se puede decir que miden la importancia relativa de un grupo dentro del total de sujetos estudiados. Tenemos que multiplicarlos por 100 para poder facilitar la comprensión. En este caso, se denominan porcentajes, ¿cierto? Entonces, van a establecer la relación entre dos eventos de igual naturaleza. ¿Por qué de igual naturaleza? Porque el numerador está dentro del denominador, están relacionados y permite determinar la participación de una parte de su universo sobre el universo total. Es lo más utilizado, ¿no? Las proporciones. Y la fórmula, entonces, tenemos que el numerador partido por el denominador por 100, donde X, que es el numerador, es parte de Y, ¿ya? Es el denominador. Y ese denominador es el universo. El numerador siempre está contenido en el denominador, ¿ya? Así que esas son como las claves que ustedes tienen que aprender. Ejemplo, porcentaje de pabellones en uso, porcentaje de pacientes atendidos oportunamente. O sea, si yo tengo esto como resultado, entonces lo más probable es que el numerador haya sido el porcentaje de pabellones en uso partido por el total de pabellones, ¿cierto? Y si acá yo tengo porcentaje de pacientes atendidos oportunamente, ese sería como el número, ¿cierto?, de pacientes atendidos oportunamente como numerador, partido por todos los pacientes atendidos, ¿cierto? Entonces, eso es proporción. Cuando hablamos de tasa, aquí la magnitud del cambio de una variable, ya sea enfermedad o muerte, por unidad de cambio de otra, usualmente el tiempo, en relación con el tamaño de la población que se encuentra en riesgo de experimentar el suceso. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí siempre tiene que estar involucrado el tiempo, es decir, un momento y un lugar geográfico. Y lo que mide es el riesgo de enfermar, el riesgo de adquirir una infección asociada a la atención de salud, el riesgo de morir, el riesgo de, ¿ya? Y acá tenemos un sinfín, ¿cierto?, de ejemplos con respecto, por ejemplo, si yo quisiera saber la tasa de mortalidad general, significa que es la fórmula, es el total de defunciones registrados en un lugar X en un periodo determinado, ¿ya? O total de población estimada a mitad del periodo. Y eso por 1000, por 1000. Entonces, lo que mide riesgo de morir de una población. Si yo hablo de la mortalidad por una causa específica, entonces es el riesgo de morir por una causa X en esa población. Puede ser también específica por sexo. Entonces, ahí yo quiero saber el riesgo de morir de los hombres, o puedo decir el riesgo de morir de las mujeres, ¿ya? Entonces, eso es la tasa, lo que mide es riesgo. Y aquí el factor de multiplicación puede ser 1000, 10.000, 100.000, ¿ya? También puede ser 100. Todo va a depender de la población. Si, por ejemplo, mi población es de, a ver, por ejemplo, en la población es de 20.000 habitantes, ¿ya? 20.000 habitantes, entonces tengo que multiplicarlo por un factor de 10, ¿ya? 10.000. Si es de 100.000, si es de 300.000, si es de 400.000, 100.000, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo después tengo que saber, ¿cierto?, cuántas personas cada 100.000 habitantes. Esa es la tasa. Pero a lo mejor en la población, o sea, mi universo son 300.000 personas, pero yo quiero saber cuántos hay cada 100.000 habitantes. ¿Te fijas? O si yo en mi población, mi universo son 50.000 habitantes, entonces tengo que usar un factor de 10.000 para yo saber cada 10.000 cuántas personas tienen la enfermedad o qué sé yo, ¿sí? Así que eso hay que tenerlo bastante claro.
y habitualmente se habla más de tasas cuando hablamos de temas de enfermedad o situaciones de enfermedad. ¿Por qué? Por ejemplo, el VIH. Cuando nosotros hablamos de VIH, en Arica, ¿cierto? Nosotros tenemos la tasa más alta, pero eso significa que hay más personas, ¿cierto?, viviendo con VIH por cada 100.000 habitantes. Entonces nosotros tenemos solamente 200.000 habitantes en nuestro país, en nuestra región. Y a lo mejor por 100.000 habitantes yo tengo 160 personas, ¿cierto? Pero si yo voy a Santiago, en Santiago yo tengo casi 7.000, o sea, 7 millones de habitantes. Pero allá sí lo que tienen es más proporción. O sea, allá hay más personas con VIH. Acá, por ejemplo, tenemos 320, no, pero allá pueden haber 500. Pero esas 500 están distribuidos en esos 7 millones de habitantes. Entonces, por cada 100.000 no van a ser los 160 que tenemos acá en Arica, sino que a lo mejor van a ser 30 o 40. ¿Sí? Entonces, eso es para la diferencia entre lo que es tasa y proporción. Entonces, por ejemplo, si la expresión dice el 7% de las infecciones de herida operatoria corresponden a cirugías de bypass coronario, esto fue una proporción, ya que en el numerador estaban las cirugías de bypass, ¿ya? Coronario partido por todas las cirugías. Claro, ¿por qué? Porque dice todas las cirugías. Claro, porque yo quiero saber la proporción o qué parte, ¿cierto? ¿Qué parte de ese total tuvo infecciones de la herida operatoria por el bypass? ¿Ya? Por 100, obviamente. Y la tasa dice el 7% de los pacientes operados por bypass coronario tienen una infección de herida operatoria. Entonces aquí el denominador, es decir, el numerador sería número de pacientes con infección de herida operatoria asociada al bypass coronario partido por total de pacientes operados por ese bypass. Entonces aquí de los que están operados solo por el bypass, yo quiero saber cuántos presentaron la infección en la herida operatoria. ¿Ya? Entonces ahí hay una gran diferencia y para que lo vayan relacionando. La razón son magnitudes que expresan la relación aritmética existente entre dos eventos de una población o un solo evento en dos poblaciones. Por ejemplo, si en una localidad residen 5.000 hombres y 4 mujeres, se dice que en ese lugar la razón de residencia hombre-mujer es 1 a 0.8. ¿Ya? Es solamente la división, ¿ya? La división entre ambos y ahí me va a dar un valor. Este valor no se multiplica por nada, solamente se expresa en cuanto a estos dos puntos, ¿ya? Entonces siempre es 1 es a 0.8. Si a lo mejor acá me hubiese dado 1.1, a lo mejor 1 es a 1.1. O sea, significa que un hombre por cada 1.1 mujer, y así sucesivamente, ¿ya? Es una de las más utilizadas, ¿eh? La razón o el índice de masculinidad, en este caso. Y ahí tenemos otros ejemplos. Si yo, ¿cierto? La razón dice camas hospitalarias por 1.000 habitantes, sería número de camas de hospital, ¿cierto? Partido por la población del lugar, por 1.000. Es la disponibilidad de camas en ese lugar. O si yo quisiera, ¿cierto? Horas médicas por 1.000 habitantes. O porcentaje de ocupación de camas en un hospital. O el promedio de días de estadía hospitalaria. O porcentaje de infecciones de heridas operatorias asociadas a cesáreas. O sea, hay muchos ejemplos, ¿ya? Lo importante es que usted sepa definir la fórmula, es decir, quién va a estar dentro del numerador y el denominador. Habitualmente siempre hablamos de población, siempre hablamos del total en el denominador, mientras que el numerador es lo que yo quiero saber, ¿sí? Y eso me va a entregar un valor, ¿ya? Un valor que después puede ser expresado en porcentaje o en número absoluto.
Entonces, dentro de las medidas que podemos usar en epidemiología, están las medidas de frecuencia o distribución, que es lo que yo quiero saber con respecto a cuánto, cuántos, con qué frecuencia. O las medidas de asociación, que es la fuerza de relación o asociación, y también tenemos medidas de impacto, es decir, qué tan importantes son estas medidas, ¿ya? Pero nosotros obviamente nos vamos a enfocar a las medidas de frecuencia de enfermedad, que son las más conocidas. Incidencia, prevalencia, ¿ya? La incidencia son los casos nuevos y la prevalencia son los casos acumulados en algún momento. El paso inicial de toda investigación epidemiológica ya es medir la frecuencia de los eventos de salud para poder realizar comparaciones entre distintas poblaciones o en la misma población, pero a través del tiempo, ¿ya? Porque al final lo que hace la investigación es sacar fotografías, ¿cierto? Una fotografía del momento y después pasa el tiempo y vuelve a sacar esa fotografía y va viendo el cambio. Esos son los estudios longitudinales o estudios de seguimiento. Entonces, la mortalidad es una de las principales, ¿cierto? Obviamente el concepto de mortalidad expresa la magnitud con la que se presenta la muerte en una población en un momento determinado. Puede estimarse para todos o algunos grupos de edad o para uno o ambos sexos, o sea, o por el tipo de enfermedad, o sea, es muy de un solo valor yo puedo clasificar muchas. Y a su vez se clasifica en mortalidad específica y general. La específica atribuible a alguna enfermedad o alguna situación, ¿ya? En cambio, la general es el todo completo. Acá tenemos una específica, ¿cierto? Que sería la evolución de la tasa de mortalidad infantil y que, si se dan cuenta, las tasas nosotros las expresamos habitualmente cuando queremos ver cómo ha ido cambiando en el tiempo a través de un gráfico, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, se compara el país con respecto a la región de Valparaíso, ¿ya? Del año 80 al año 2016. Estamos hablando de 36 años en donde ha disminuido drásticamente la mortalidad en el país de 7.0, ¿ya? Es una mortalidad baja, ¿ya? Aunque no lo crea, es baja. Ahora, ¿qué va a pasar 2020? El próximo año lo vamos a saber porque obviamente todas las enfermedades atribuibles a COVID cambiaron los indicadores drásticamente, ¿sí? La mortalidad general, la fórmula sería número total de muertes por el total de las causas en un año, partido por el número de personas en la población a la mitad de ese año, ya, o a la mitad del periodo. Y eso se multiplica por 1000, ¿ya? Entonces aquí tenemos la tasa, ¿cierto?, bruta de mortalidad. En la anterior era la infantil, ya, la infantil que sabemos que es 7, muy bajito y está muy bien, ¿ya? Ahora, ¿podríamos mejorarlo? Sí, con el tiempo. Y esta es la tasa, ¿cierto?, de mortalidad. País, 5.7. Más baja todavía, ¿sí? Porque, bueno, es la respuesta principalmente a que tenemos una expectativa de vida mayor, ¿sí? Entonces, muy poquitos fallecen. Otra mortalidad específica, ¿cierto? Ya lo comenté, la mortalidad infantil, que es las defunciones de niños menores de un año partido por todos los nacidos vivos, ¿ya? En ese lugar, en ese momento. Y eso se multiplica por 1000, ¿ya? O acá tenemos, ¿cierto?, el ejemplo de defunción y mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón. También, ¿cierto?, un estudio más o menos de 20 años y vemos que ha ido disminuyendo, ¿cierto? Ha ido disminuyendo, pero aún así es la principal causa de mortalidad en nuestro país, ¿ya? Segunda causa, neoplasias. Eso con respecto a... Otras medidas de frecuencia, la prevalencia, es uno de los más conocidos. Es el número de individuos que padecen una enfermedad determinada en un momento específico del total de la población. Prevalencia, o sea, son los acumulados, los que hay hasta ese momento, ¿ya?
También dentro de la prevalencia se puede calcular la prevalencia puntual, la prevalencia de periodo, ¿ya? No vamos a entrar en esos detalles, si solamente saber nomás cuáles son las fórmulas. Por ejemplo, la puntual es el número de casos presentes en un momento determinado, partido por la población total en ese momento. Y el de periodo es el número de casos presentes en un momento, es decir, estamos hablando en un periodo de ese gram, de todo el momento, partido por la población total en ese momento. O sea, estamos hablando que la puntual es más amplia, en el sentido de que nos va a dar así específicamente, ¿cierto? Específicamente el día, por ejemplo, la prevalencia puntual del 20 de diciembre del año 2020, mientras que la prevalencia de periodo es un periodo, como lo dice, desde el 20 de diciembre al 30 de diciembre, por ejemplo, ¿ya? Pero son cosas muy específicas y no vamos a entrar en detalle. ¿Qué factores van a modificar la prevalencia? Las que aumentan son las enfermedades crónicas, que sabemos que en el tiempo han aumentado, la prolongación de la vida en pacientes, ¿ya? Aumento de casos nuevos, la inmigración de personas susceptibles y la emigración o muerte de personas sanas. Mientras que van a disminuir la prevalencia enfermedades agudas, la enfermedad aguda es la que se presenta en un momento y es fatal, ¿cierto? Mortalidad alta de los casos, disminución de casos nuevos, mejora de tratamientos, inmigración de no susceptibles y inmigración de personas sanas, ¿ya? Esos son factores que van a modificar, es decir, van a aumentar o van a disminuir la prevalencia del momento, del periodo. Y la incidencia son el número de casos nuevos de una enfermedad que acontecen en un periodo determinado. Y dentro de las categorías acá podríamos determinar la incidencia acumulada o la tasa de incidencia. En el caso de la incidencia acumulada, es una medida de los acontecimientos, es decir, la transición de un estado no mórbido a uno mórbido. Por lo tanto, es una medida de riesgo. O sea, el número de casos nuevos durante un periodo partido por el número de individuos susceptibles al inicio de ese periodo. Cuando hablamos de susceptibilidad, significa de las personas que han estado expuestas o que están en riesgo. La tasa de incidencia expresa la ocurrencia de nuevos casos de la enfermedad entre la población en relación con unidades de tiempo personal. Por lo que mide es la velocidad con que las personas pasan de un estar sano a enfermar en un periodo de tiempo. Y esta es la relación entre incidencia y prevalencia. Si nosotros tenemos una bañera, ¿cierto?, llena de agua, donde está lleno, significa que ahí están los casos, ¿ya? O sea, la prevalencia, son los casos acumulados. Mientras que la incidencia es la que me va aportando estos casos nuevos, ¿cierto? Y esta bañerita se puede subir, puede bajar, se puede mantener, pero ¿de qué va a depender, ¿cierto?, de que se mantenga o aumenten los casos? Es de esto, justamente, de los muertos, de las migraciones o de las personas que se recuperaron en el camino. Y ahí, ¿cierto?, va de alguna manera equilibrando esta prevalencia, ¿cierto? ¿Sí? O también puede decirse que se va estabilizando en el tiempo. O si no, ¿cierto? Puede aumentar, 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 porque a lo mejor no tengo ninguno de estos fenómenos, ¿cierto? O sea, por ejemplo, la mortalidad si disminuye, obviamente la prevalencia va a aumentar. Si las migraciones entre aumentan y disminuyen, porque pueden ingresar personas, pero también pueden salir personas, ¿cierto? O la recuperación, que eso también va a aumentar la prevalencia. ¿Por qué? Porque se supone que es una persona y a lo mejor tú crees que va a fallecer en algún momento, pero si no, ¿cierto? Va a ir aumentando. Y así, ya. Entonces, así se va jugando con esto. Y los números absolutos que le había mencionado son para dimensionar un evento en términos absolutos. Por ejemplo, número de partos para aumentar la dotación de cama, número de consultas para aumentar la dotación de profesionales, número de pacientes con VIH para solicitar stock de medicamentos,
habitualmente son impactos. Ya me van a provocar así como un impacto. Mira, tenemos tantos partos, pero mira, pocas camas. O mira todas las consultas, ¿cierto? Pero hay pocos profesionales. O tenemos tantos pacientes con VIH que han ido aumentando en el tiempo, pero el stock de medicamentos es limitado. ¿Ya? O sea, son números que ojalá creen de alguna manera un impacto. Bueno, y los estudios epidemiológicos, que son los principales objetivos de la investigación, primero describir la distribución de las enfermedades y los eventos de salud, y por otro lado, contribuir al descubrimiento y la caracterización de las leyes que gobiernan. ¿Ya? La epidemiología no representa un dominio de conocimientos claramente delimitado, porque el tema es demasiado amplio, chicos. O sea, hay un montón de tipos de investigaciones y además que va a estar condicionado por las características de la población. La epidemiología se emplea en las distintas ramas de la medicina, ¿ya? El principal objetivo es desarrollar conocimiento de aplicación a nivel poblacional y diferentes aplicaciones, ya sea definir mecanismos de transmisión, evaluar la respuesta médica organizada, evaluar el impacto. O sea, la epidemiología tiene que ver con las enfermedades, ¿ya? Y que obviamente afectan en forma global a la población, no en forma independiente. La información necesaria para cumplir con los objetivos de la investigación epidemiológica se derivan de la experimentación, ya con seres humanos o también en grupos poblacionales. Es de interés principal derivar conocimiento de aplicación poblacional y raramente estudia la población en su conjunto. Y se deben desarrollar estrategias muestrales y de medición. ¿Y por qué? Porque es muy difícil hacer un censo, ¿cierto? Por algo se hace cada 10 años, porque los recursos que significan y además abordar a toda la población, a los 17 millones de personas, es muy complejo. Entonces, por eso hay estrategias de muestreo, ¿ya? Y ese muestreo ojalá sea lo más representativo de esa población. Entonces, ahí tenemos un muestreo probabilístico que se rige por leyes matemáticas, o puede ser un muestreo intencionado o por conveniencia, en donde el investigador decide cuántas personas va a estudiar. ¿Ya? Así que, y bueno, los estudios se pueden clasificar según el tipo de la asignación de la exposición o variable en estudio, al número de mediciones que se van a realizar en el tiempo, al momento en que se inicia la exposición o la ocurrencia del evento, también a los criterios utilizados para la selección de la población a estudiar y la unidad de análisis donde se mide el evento de estudio. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de exposición, este es el criterio más importante de clasificación y divide a los estudios epidemiológicos en 3 tipos: los experimentales, los pseudoexperimentales y los observacionales. La mayoría de las investigaciones son observacionales, en donde no hay interferencia del investigador, solamente se dedica a describir lo que pasa, ¿ya? En cambio, el experimental, yo modifico las condiciones, modifico las variables, ¿ya? Y el pseudo experimental es como cuasi, o sea, puede que modifique algo, pero no crea el impacto como un estudio experimental, ¿ya? Neto. De acuerdo a cómo yo mido o cuántas veces voy a medir, ahí tenemos 2 tipos de estudios. El transversal solo lo realizo una vez. Por ejemplo, el censo, ¿cierto? A usted lo van a encuestar una sola vez a la casa. La encuesta nacional de salud, también una sola vez. La encuesta nacional de la juventud, la encuesta CASEM, ¿ya? Son estudios transversales, ¿sí? En cambio, un estudio longitudinal, o también llamado estudio de seguimiento, a esta persona yo la sigo, ¿ya? Es decir, realizo una medición, pasa un momento, un tiempo, vuelvo a medir, luego pasa otro momento y vuelvo a medir, y así sucesivamente. Entonces yo quiero ver cambios o patrones de comportamiento, de crecimiento, etc. ¿Ya? Y en términos, ¿cierto?, de causalidad, ahí está.
En el caso de los longitudinales, la exposición antecede a la ocurrencia del evento. O sea, la persona se expuso y después se van a presentar las enfermedades. Entonces, por eso yo necesito hacer un seguimiento para ver en qué momento va a enfermar o en qué momento va a ocurrir, ¿ya? Y el transversal, obviamente yo no puedo verificar este tipo de relación porque no veo cambios en el tiempo, sino que en ese momento específico. El criterio de temporalidad en la ocurrencia del evento se utiliza para distinguir entre estudios retrospectivos y prospectivos. Cuando hablamos de retrospectivo, es porque la información, ¿cierto?, es hacia atrás, es del pasado. Ya ocurrió, de alguna manera, ya ocurrió. En cambio, el prospectivo es lo que voy a estudiar de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque el evento va a estar en el futuro, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre ambos. Entonces, en general, podríamos afirmar que los estudios prospectivos tienen mayor puntaje en la escala de causalidad. ¿Por qué? Porque yo, de alguna manera, determino en qué momento voy a empezar a medir y ahí voy a poder comprobar si estuvo expuesto o no. En cambio, en los retrospectivos, la calidad de medición y el registro del evento va a depender con qué frecuencia de instrumentos no fueron diseñados de manera expresa para observar el evento en cuestión, ni para responder a los objetivos de la investigación. En otras palabras, el retrospectivo yo tengo un sesgo. ¿Por qué? Porque va a depender de quién midió, quién tomó el dato, o si la persona también tiene buena memoria, ¿sí o no? Porque si yo le pregunto algo que pasó hace 2 semanas, 3 semanas atrás, a lo mejor no se acuerda de nada, ¿cierto? En cambio, el prospectivo es mucho más fidedigno y el investigador tiene más control con respecto a lo que va a pasar de ahora en adelante, ¿ya? Hay un montón de estudios, ¿ya? También tenemos estudios o ensayos epidemiológicos aleatorizados, que son estudios experimentales. Aquí se distinguen de los estudios observacionales porque el investigador tiene control sobre la asignación de la exposición. Se llevan a cabo mediante un proceso aleatorio y minimizan la ocurrencia de sesgos. Ya un ensayo epidemiológico, por ejemplo, cuando yo estoy probando un medicamento, el efecto de un medicamento, una vacuna, ahora que estamos hablando de la vacuna para el COVID, o sea, son ensayos, en donde obviamente ahí tenemos dos opciones. El investigador sabe cuánto se le administró, a quién se le administró, ¿cierto? O también tenemos, ese es un ensayo ciego. ¿Ciego en qué sentido? En que la persona no sabe, ¿cierto?, que se le administró un medicamento o un placebo, no sabe, ¿ya? Pero solo el investigador. Y el doble ciego es cuando ni el investigador ni la persona saben si le están administrando el medicamento o un placebo, ¿ya? Y eso justamente es para minimizar los sesgos. Dicho de otra manera, acá tenemos, ¿cierto?, un diagrama de cómo nosotros vamos haciendo el seguimiento de la población en estudio, que sobre todo en los estudios prospectivos, donde yo puedo tener un grupo que estuvo expuesto y por otro lado un grupo que no estuvo expuesto y que ellos son seguidos en el momento, en el tiempo, ¿cierto? Y ahí es donde en el tiempo voy a tener personas que a lo mejor estuvieron expuestos y presentaron la enfermedad o personas que no estuvieron expuestos pero aún así igual presentaron la enfermedad, ¿ya? Entonces yo podría hacer una investigación tanto para expuestos como para no expuestos y ahí ver en qué momento se presenta, si es que no se presenta, cuánto tiempo, etcétera, ¿ya? El estudio de cohorte, que también ustedes lo van a encontrar en la literatura, se realizó un estudio de cohorte cohorte significa observacional, pero es de seguimiento, ¿ya? Es decir, un grupo de personas comparten una característica y en el tiempo yo quiero saber si presenta o no la enfermedad,
Por ejemplo, habitualmente los estudios experimentales o de observación, pero de seguimiento, es con grupos pequeños, ¿ya? Las muestras son bastante pequeñas para que sean más controlables. Entonces, por ejemplo, yo quisiera saber si un grupo de fumadores va a presentar problemas respiratorios o un cáncer pulmonar en el futuro. Entonces, tomo 10 personas que fuman, a lo mejor que fumen en distintos grados. Uno fuma un cigarrillo al día, otro una vez a la semana, otro se fumará, no sé, una cajetilla al día, ¿me entiendes? Distintos parámetros para que saber en el momento en que presenta la enfermedad cuánto se demoró en presentarla o si es que no, ¿cierto? Si es que no hay una ocurrencia del evento, ¿ya? Entonces es un seguimiento, como les digo, pero todos comparten la misma característica, ¿ya? Ahí está el, lo mismo que les conversé, ¿ya? Ahora, obviamente, podemos tener estudios de cohorte prospectiva, porque yo estoy estudiando de aquí hacia adelante, pero el retrospectivo, ¿cierto? La diferencia es que yo ya tengo el problema y tengo que reconstruir el pasado y hacer un seguimiento hacia el pasado para saber por qué la persona presentó el evento. Por ejemplo, si yo tuviese un grupo de mujeres que abortaron, ya abortaron en forma espontánea, pero yo quiero saber por qué habrán llegado al aborto. Entonces yo tengo que ir hacia atrás a buscar antecedentes sobre su historia clínica, sobre su historia sexual, sobre el uso de método anticonceptivo, sobre el deseo o no del embarazo y así, muchos otros factores, ¿ya? Entonces son grupos pequeños, o si no, como les dije, se descontrolan. ¿Cuáles son las ventajas de los estudios de cohorte? Más cercanos a un experimento, la relación temporal causa-efectos verificable, se pueden estimar medidas de incidencia, eficientes para evaluar exposiciones poco frecuentes, se pueden estudiar varios eventos, se pueden fijar criterios de calidad en la medición, hay bajo riesgo de sesgo en la selección. Pero la desventaja es que cuando se trata de eventos poco frecuentes, la complejidad y el costo pueden aumentar considerablemente y son estudios difíciles de realizar, ¿sí? Otro que ustedes también lo van a escuchar en algún momento son los estudios de caso y control. Aquí claramente, obviamente se quiere evaluar un evento o la presencia o la ausencia del evento, pero para ello yo necesito tener un grupo que está expuesto o que tiene la enfermedad, casos, y un grupo que no tiene la enfermedad o que no está expuesto, los controles, ¿ya? Habitualmente realizados, ¿cierto? Retrospectivamente, ¿ya? Entonces, eh, ahí, ¿cierto? Se hace una tabla de razón, ya razón de momios se llama, en donde voy a tener los casos, ¿cierto? Los casos, es decir, expuestos, los voy a multiplicar por los controles no expuestos y los controles, ¿cierto? Los voy a expuestos, los voy a multiplicar por los casos no expuestos, ¿ya? O sea, es cruzado, es cruzado. Y ahí se construye eh, esta tabla para saber principalmente el riesgo, ¿ya? Ventaja y desventaja, bueno, ventaja que son eficientes para el estudio de enfermedades raras, eficientes para estudiar enfermedades por periodos de latencia o inducción prolongado. Se pueden estudiar varias posiciones simultáneamente y a diferencia de cohorte, son menos costosos y se pueden realizar en menos tiempo. Pero no se pueden estimar de manera directa medidas de incidencia o prevalencia, pueden haber sesgos de selección, se puede presentar una causabilidad reversa, problemas para definir la población fuentes de caso o problemas para medir adecuadamente la exposición, ¿ya? Entonces, claro, son estudios que ojalá con pocas personas, porque si no, es un fiasco. Y los estudios de transversales, aquí la población se selecciona de manera aleatoria. Cuando hablamos de aleatoria es al azar. Eh, Estos son los famosos estudios que se realizan encuestas.
en un momento determinado. Y el número de eventos está determinado por la frecuencia, ya que está fuera del control del investigador. Acá lo mismo, ¿cierto? Se determina el antecedente de exposición y la ocurrencia del evento en la población de estudio, y para ello necesitamos una población, y de esa población obviamente va a haber un grupo que no es elegible o no participante, y ahí me va a crear esta selección aleatoria o al azar, ¿ya? No debería haber ninguna interferencia del investigador sobre la población. O sea, yo no voy a invitar a alguien que conozco, a un amigo, a la familia, no. O sea, tiene que ser totalmente desconocido y aleatorio. Dentro de las ventajas es que los estudios transversales también son llamados estudios de prevalencia. Se pueden estudiar varias exposiciones, son poco costosos, también necesitas poco tiempo y se puede estimar la prevalencia del evento. Las desventajas es problemas para definir y medir la exposición, porque como es aleatorio, a lo mejor dentro de esa aleatoriedad pueda ir un caso, ¿ya? Y yo necesito que son personas que no estén expuestas, por ejemplo. O sesgo en la selección, sesgo en los casos prevalentes, la relación causa-efecto no siempre es verificable, la sobrerepresentación de enfermos con tiempos prolongados de sobrevida o con manifestaciones de mejor curso clínico, y también se puede presentar causalidad débil, ¿ya? Así que, por un lado bueno, por otro lado no tan bueno. Y los estudios ecológicos de conglomerado, aquí la unidad de análisis, ¿cierto? Es el sujeto, aquí cuenta con información sobre la exposición para el conglomerado en su totalidad, se ignora la variación individual de cada miembro del conglomerado y son considerados para sugerir hipótesis, ¿ya? Acuérdense que la hipótesis es una conjetura, es una idea vaga de lo que yo pienso que va a ocurrir, entonces después la tengo que poner a prueba, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja? Es que se pueden estudiar grandes grupos poblacionales, fácil de realizar, aumenta el poder estadístico, aumenta la variabilidad de la exposición y también se puede utilizar información de estadísticas vitales. Desventaja es que no se tiene información del individuo, por lo que no se puede ajustar por diferencias a nivel individual, no se tiene información sobre factores de confusión y no se pueden corregir por estos. Los estudios ecológicos no son muy habituales, por si acaso. Y ahí tenemos una clasificación de los estudios según la asignación de la exposición, el número de observaciones, los criterios de selección, la temporalidad y la unidad de análisis. ¿Ya? Es un resumen de los estudios aleatorizados, ensayo aleatorizado, pseudoexperimentales, cohorte, casos y controles, prevalencia y ecológico o conglomerado. Así que una tablita que les va a servir mucho para diferenciar entre un estudio y otro. Muy bien. Y algo cierto que también les quería comentar, que a lo mejor ustedes son parte de alguno de estos programas, pero no saben que tienen objetivos específicos y que son parte del departamento de ciclo vital del ministerio y que cada cual tiene sus funciones también determinadas. Dentro de los programas, ahí está el programa de la mujer, programa de la infancia, el del adolescente y jóvenes, el programa de personas adultas, adultos mayores, y el que se agregó en el último tiempo fue el programa de género, ¿ya? Entonces, lo importante es que esto se ha abordado desde el día 1, ¿cierto?, hasta el último día de su vida. En ese sentido, el ministerio se tiene que hacer cargo, ¿ya? Por mucho tiempo, el Programa Nacional de Salud de Infancia es uno como de los más importantes. ¿Y cómo se le dio respuesta a este programa? Creando el programa Chile Crece Contigo, que sabemos que es un sistema de seguimiento, acompañamiento integral, ¿ya? Integral, multidisciplinario, que corresponde desde la fecundación hasta los 5 años de vida del niño, ¿ya? Después hay como un vacío entre los 5 y los 10 años,
porque es muy raro que las madres lleven a los niños a control de niños sanos, ¿ya? Como que hasta los 5 años lo ven como una obligación o necesario. Y después los niños asisten solo cuando están enfermos, pero no para realmente ir evaluando y hacer promoción y prevención en salud. Y de ahí nos saltamos al grupo de 10 a 19 años, que es el grupo de adolescentes y jóvenes. Y aquí cómo se ha dado respuesta a los programas, ¿cómo se llama esto? De espacios amigables. ¿En qué sentido? También es un equipo multidisciplinario que atiende a adolescentes en un horario diferido. Diferido significa después de clases, fin de semana, o el equipo de salud va a los colegios a realizar charlas, talleres con respecto a lo que es promoción y prevención en salud, ¿ya? Eso también es algo que se implementó en los últimos años, pero por un tema de recursos, no todos los CESFAM tienen a su equipo de espacios amigables, ¿ya? Lamentable, pero es así. Luego tenemos el programa de salud de la mujer, orientado a los procesos reproductivos principalmente. Es uno de los más antiguos y es uno de los programas que tienen más beneficios, ¿ya? Y servicios, de alguna manera, porque son muchos controles, consejerías, etc. Y luego, ¿cierto? Se saltaba, ¿ya? Se saltaba al programa de salud integral de las personas adultas mayores. Eso en respuesta a que la expectativa de vida estaba aumentando y porque obviamente este grupo también ha ido aumentando, ya estamos por sobre el 12% de la población en general, pero quedaba un vacío, ya, un vacío, en donde, claro, se decía el programa de la salud de la mujer, ¿y dónde está la salud del hombre? ¿Ya? Entonces ahí, considerando la diversidad de los distintos momentos propios de la adultez, se crea el programa de salud de las personas adultas, ¿ya? Personas adultas, tanto hombres como mujeres. ¿Por qué? Porque acuérdense que acá en el programa de salud de la mujer solamente está orientado a los procesos reproductivos. En cambio aquí se incluye sobre todo las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿ya? Que son evaluados por las enfermeras, los enfermeros y los médicos generales en los centros de salud familiar. ¿Mm? El programa de la infancia, ¿cierto? Que es para menores de 10 años, en su contexto familiar y comunitario, sobre todo respondiendo al modelo, ¿ya? Al modelo que tiene que ver biopsicosocial y por otro lado con un enfoque de salud familiar, ¿ya? En donde se prevén actividades de fomento, protección, prevención, recuperación y rehabilitación que van a impulsar a la plena expresión de su potencial biopsicosocial y con ello a la mejor calidad de vida, ¿ya? Entonces, también se han incorporado, ¿ya? En los CESFAM educadoras de párvulos, ¿ya? También para fomentar estos aspectos. Y esto se desarrolla a través de la Subsecretaría de Salud Pública y redes asistenciales en el marco del sistema de protección a la primera infancia y también al modelo de salud familiar y comunitaria y gestión hospitalaria. Entonces pretende entregar atención de calidad a la población infantil y sus familias. O sea, obvio, o sea, si en los niños nosotros tenemos una salud de calidad, ¿cierto? Va de la mano a lo que se va a expresar después en el futuro, como adolescentes, como adultos. Lo mismo pasa con la educación. Si la educación es pertinente eh, e, e integral desde el principio, también va a haber una manifestación positiva en el siguiente desarrollo. Entonces, es súper importante. O sea, al final, igual estamos hablando de un determinante. ¿Te das cuenta? Un determinante social. Después, cierto programa de salud integral que con el tiempo también se ha ido fortaleciendo, a pesar de que algunos equipos han desaparecido por tema de recursos, en algunos CEFAM, es un grupo bastante complejo, ¿ya? Porque son chicos que no asisten a los servicios de salud. Y una de las razones era porque se iban a encontrar con alguien, con un conocido, o porque el horario no era amigable. La mayoría va a clases en la mañana, hasta 2, 3 o 4 de la tarde, entonces era imposible asistir.
Por eso se crea un horario diferido, a partir de las 6 de la tarde hasta las 8, o si no, el equipo de salud iba, ¿cierto? O va a los colegios a realizar charlas, talleres, y ahí los chicos aprovechan de hacer sus consultas. Muchos de ellos ya iniciados sexualmente, entonces es súper importante que vaya el equipo y la matrona para dar consejería, ¿ya? Muchos, pues, imagínate, han iniciado actividad sexual, obviamente no la han contado a sus papás, no están usando un método anticonceptivo y ahí es donde lamentablemente se presentan los embarazos adolescentes, ¿ya? Pero también, cierto, va la enfermera, la nutricionista, el psicólogo, todo. Es un equipo multidisciplinario. El programa de la mujer está enfocado principalmente a la salud sexual y reproductiva. Aquí se abordan acciones de promoción, prevención, detección e intervención temprana, ¿ya? Eh, Tanto en los riesgos psicosociales y ginecológicos. Entonces, hay un montón de actividades, tanto de controles, preconcepcional, prenatal, posparto, posaborto, control de climaterio, ginecológico, consejerías, ¿ya? Consultas también, talleres, ¿ya? O sea, es muy completo. El programa de salud del adulto, ya, tiene que ver justamente en este grupo de 20 a 64 años con la intención de prevenir, ¿cierto? De prevenir enfermedades crónicas principalmente, para evitar la muerte prematura. Y dentro de los objetivos es mejorar el nivel de salud, contribuyendo a una mantención de la adopción del estilo de vida saludable, contribuir a reducir la prevalencia de las enfermedades que tienen mayor riesgo, satisfacer las necesidades de atención médica y procurar una atención resolutiva, ¿ya? Y si no es resolutiva la atención primaria, bueno, se derivará al nivel secundario y luego al terciario, ¿ya? Eso también tiene que ver o ser parte de la resolutividad, ¿cierto? Eh, Mejorar la oportunidad de diagnóstico, sobre todo las enfermedades no transmisibles, que son las que van a provocar mortalidad prematura o discapacidad. Y contribuir a la rehabilitación del adulto en el caso de que lo requiera. Y el programa de adulto mayor, que también se ha fortalecido bastante, a partir de esa medición, donde cada adulto mayor es clasificado según el riesgo de perder la funcionalidad, se implementan acciones netamente preventivas de tratamiento o rehabilitadoras, ¿ya? A los adultos mayores se les realiza un examen de medicina preventiva del adulto mayor, promoviendo el envejecimiento saludable, ¿ya? El famoso EMPA que se hace al adulto en general, este es el EMPA, porque va justamente enfocado a este grupo, ¿ya? Ahora, el adulto mayor en Chile es considerado sobre los 60 años, ¿sí? Pero usted en algunos países, sobre todo desarrollados, va a encontrar que el adulto mayor es considerado sobre los 65 años, ¿ya? Por otro lado, es fundamental comprender que ninguna acción del Estado va a suplir, obviamente, una familia atenta, preocupada del adulto mayor. Esta es la base para que los adultos logren una buena calidad de vida. Y por supuesto que en esa tarea la familia debe ser apoyada por el Estado con entrega oportuna de atención, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa con el adulto mayor? Sabemos que va perdiendo parte de su funcionalidad, se va haciendo más dependiente, lamentablemente algunos llegan al estado de estar postrados y que van a depender de un tercero. Habitualmente es la familia, ¿sí? Pero muchas veces, porque el familiar, ¿cierto?, se tiene que hacer cargo del adulto mayor, eh, esta persona pierde oportunidades de trabajo, hay problemas en la familia, entonces va a un contexto más social, ¿ya? Más social. Pero por otro lado, el Estado tiene que apoyar todas estas causas. ¿Cómo también lo apoya? A través de la suplementación de alimentos, que antes era solamente para los niños, ¿cierto? La leche que se entrega en los CEFAM, hoy está la famosa misopita, algo así se llama, y del PACAM, que es el programa de alimentación complementaria del adulto mayor, que obviamente es un programa de suplementación. No va a suplir, ¿ya? No va a suplir
la totalidad de las necesidades alimenticias que requiera el adulto mayor. No, sino que la sopita le durará 10 días, ¿ya? Para 10 días. Y el resto, obviamente, lo tiene que controlar con sus ingresos, y pocos ingresos, que seguramente son, ¿ya? Entonces, se supone que para llegar a un envejecimiento saludable, la inversión tiene que ser desde la niñez, desde cuando se empieza a implementar el concepto de autocuidado. Y es eso, en ese sentido, ustedes como enfermeros son los que llevan ahí el estandarte, ¿ya? El proceso de autocuidado. Y porque obviamente vamos para allá. Y ahí el envejecimiento lamentablemente es progresivo, permanente y no se puede eliminar ni evitar. Y la idea es que sea de la mejor manera posible. ¿Mm? Eso. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Duda con respecto a lo presentado? ¿Mm? Perfecto. Muy bien. Listo. Bueno, esta es nuestra última clase, así que ahora viene la despedida. Chicos, no nos vamos a ver más a través de la pantalla, solo la prueba y cuando entreguen el trabajo o el informe final. Así que las dudas que tengan, ningún problema. ¿Cuál es la duda, Valentina? Ah, perfecto, ¿ya? Sí, es una pregunta que me han hecho algunos compañeros. Claro, lo que pasa es que en la introducción del trabajo, ustedes van a tener que presentar el país de alguna manera, ¿ya? A ustedes, por ejemplo, al que le tocó Bolivia. Bueno, Bolivia es un país que se encuentra ubicado en América del Sur, considerado un país con una alta mortalidad o con bajas condiciones de vida, bajas condiciones de salud, y es por ello, ¿cierto?, lo importante es saber sus antecedentes a través de una revisión bibliográfica, ¿me entiendes? Eso es, contextualizar, porque las preguntas que se hacen con respecto a las otras, a todo lo demás, ¿cierto? Del esquema que tiene el informe son cosas puntuales. Identificación de los determinantes sociales y explicar brevemente cada uno de ellos, pero en la introducción es contextualizar el propósito de esa revisión. No una revisión general, porque sabemos lo que es, sino que la revisión específica con respecto a este país. ¿Ya? Ahí pueden incluir incluso lo del COVID, en qué condiciones está ahora, cómo va a enfrentar después el país esa situación. ¿Ya? A eso me refiero. ¿Sí? Pero las introducciones, que es algo para que ustedes vayan aprendiendo, chicos, no es como en el colegio. La siguiente revisión bibliográfica, no se parten así. Las introducciones parten directamente con el problema, el planteamiento del problema. Y luego yo justifico por qué voy a hacer eso y por qué no otra cosa. ¿Ya? Así que eso es una recomendación para todas las introducciones cuando lo hagan a futuro. Ya. Muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos, ¿cierto? La próxima vez va a ser a través de la prueba. Y cualquier duda que presenten, ya, o inquietud, me escriben. Ya, y yo les voy a estar respondiendo, ¿sí? Y las notas van a estar subiéndose en el momento. ¿Ok, chicas? Que les vaya súper bien, terminen bien este año y tomar toda la energía posible para el próximo, que también se viene complejo, chicos. Quizás sigamos en la misma modalidad, es un incierto todavía, pero si ya superamos este año, vamos a ser sobrevivientes. Así que cualquier cosa que nos pase a futuro, vamos a ser capaces, ¿ya? De poder superarlo. Ya, chicos, que tengan buen día. Chao, chao. Chao, profe, gracias.